Hola mis hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Bueno, espero que tengan un buen inicio de semana, sobre todo con una mentalidad de seguir aprendiendo y cambiando sus vidas cada día. Eso es lo que los cristianos hacemos día con día. ¿Sabe? El cristiano, hermanos, está obligado a crecer en su vida diaria una vez que conoce al Señor. Sobre todo por la vida espiritual que tiene ahora en Dios, la cual precisamente la he explicado muchas ocasiones, fíjense en muchos de los devocionales. A veces me hace pensar que no hemos entendido en verdad por qué estamos en la iglesia. ¿Cuál es el propósito por el cual nos congregamos cada domingo? Y bueno, si lo estamos haciendo como buenos discípulos de Jesús, porque mucha gente hoy en día dejó de congregarse, créeme que no le interesa congregarse. Buscan cualquier pretexto, cualquier cosa para no congregarse. La verdad que han empatado tanto con el mundo que, híjole, hermanos, sacar el mundo ahora de sus vidas va a ser complicado. Pero pues quiero que veas este devocional y realmente analices si estás en la iglesia para bendición o simplemente, pues ahorita vamos a ver el título para que te des cuenta, y si te ves reflejado, yo te pido en el amor del Señor que cambies tu corazón, tu actitud, porque es necesario. Mira, hay gente que tiene años en las iglesias, pero nunca han entendido por qué están ahí. Pero es mi convicción y muy personal, y creo que si en verdad has nacido de nuevo, nos daremos cuenta que no podemos ser simplemente asistentes. No tienes cada domingo estar ahí, no. Debemos crecer en la obra del Señor, y cada uno debe estar contribuyendo al crecimiento, no solo personal, sino también como iglesia. Dios ha capacitado dentro de la iglesia personas que a la vez están equipando a otras para que lleven a cabo la función que Cristo les asignó. Ningún cristiano, escúcheme, que asiste a las iglesias puede estar estático o sin crecimiento. Esto no es normal en la vida de mucha gente. Usted no puede conformarse a estar solamente asistiendo sin crecer y desarrollarse en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esta noche meditaremos en una porción de la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 16. Y nuestro devocional de esta noche lo hemos titulado, ponga atención, el sutil engaño de solo haber cambiado de lugar. A veces no nos damos cuenta. Y le voy a decir algo, a veces yo decía, es que tal vez no más cambió de religión. Pero déjeme decir, una persona religiosa al menos hace por conciencia las cosas. Pero uno que ni vive estas partes, la verdad, solamente cambió de lugar. El sutil engaño, precisamente, de solo haber cambiado de lugar. Tengo, mire, 30 años sirviendo al Señor. Hoy tengo 51, me convertí a los 21, más bien Dios me convirtió. Y la verdad, en mi caminar cristiano, hace muchos años pude entender que fui llamado dentro de la iglesia a no estar calentando una banca. Dios me llamó después de un año a participar con los jóvenes, el cual estuve 6 años participando. Me llamó a estar predicando en la iglesia, a hacer campañas de evangelismo, estar capacitando gente. Y sabe que a crecer y ser capacitado por mis pastores para ayudar a otros a desarrollar sus dones y talentos que les fueron dados por Dios. Espiritualmente me instruyeron a obedecer en cuanto a mis responsabilidades, y ahora como hijo de Dios y en el nuevo nacimiento que Dios me había dado, tenía que estar trabajando. Por favor, veamos por qué estás aquí, por qué al formar parte de una iglesia debes desarrollarte y estás obligado delante de Dios a crecer. Versículo 11, por favor. Dice, y él, hablando de la persona de Cristo, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los primeros dos apóstoles y profetas fueron los que Dios dio al principio de su ministerio, y los apóstoles son aquellos que estaban con Jesús, que confirmaban la obra de Jesús, no como hoy en día los apóstoles se presentan, y los profetas para confirmar el mensaje de Dios, no como hoy en día. Ya toda la profecía la tenemos ahí en la Biblia. Pero dice aquí, fíjense, son 5 elementos que el Señor dio. 2 que ya pasaron, pero hay 3 vigentes, que son los evangelistas, que vienen siendo como los misioneros hoy en día. A otros dice pastores y maestros. Ahora, fíjense interesante, Cristo es el que da dones a los cristianos. Los dones para la iglesia son gente dotada.
El sujeto aquí mismo, dice él mismo, Cristo, es enfático en griego y denota que Cristo mismo es quien da a la gente dotada para la iglesia. 5 clases de personas dotadas se mencionan aquí. 2 ya pasaron, apóstoles y profetas. Y hay un propósito por el cual Cristo da a estas personas dotadas a la iglesia. Escuche muy bien. Fíjese, a fin de perfeccionar. ¿Cuál es el propósito? A fin de perfeccionar. La palabra perfeccionar significa equipar. ¿A quién? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos aquellos que han creído en Cristo Jesús como Salvador de su vida, que son apartados. Usted ya fue apartado por Dios para que viva en santidad. Ahora, ¿para qué fue equipado? Dice ahí, para la obra del ministerio. Usted y yo empezamos a hacer la obra de Cristo dentro de la iglesia, el ministerio, no solamente el pastor. Nosotros no somos todólogos. Yo no me puedo partir por todo. Por eso Dios nos pone a nosotros como pastores para equipar a los santos, para que ellos a la vez hagan la obra del ministerio. Usted tiene que empezar a desarrollarse dentro de la iglesia. No puedes pasar toda una vida sentado, sentada. Escúcheme, eso de que llegue nomás como asistente no es normal. Usted tiene que crecer, ¿sí? En esa parte. Usted no puede estar sin hacer nada. No puede volverse un simple oyente o congregante. No es el propósito de Cristo para la iglesia. Y vea todavía el propósito aquí. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted está edificando en base a sus dones, lo que Dios le dio, sus dones, talentos. Y por ser equipado, usted está trabajando para la obra del Señor. Nosotros lo equipamos y usted desarrolla también. Usted y yo fuimos llamados y equipados para empezar a edificar a la iglesia con los dones y talentos que Dios nos ha dado. Por lo menos yo, como le digo, yo he identificado por lo menos 5 dones en mi vida. Y esos dones los ejerzo. ¿Por qué? Porque Dios me los dio no para tenerlos guardados, sino ponerlos por obra. Por favor, veamos que al estar precisamente, hermanos, ejerciendo nuestros dones dentro de la iglesia, la meta es para todos los creyentes. Todos, escúcheme. Por eso usted no puede tomar el papel solamente de asistente en ningún sentido. Al contrario, ya lo vimos aquí, ¿sí? El versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. Versículo 13, por favor. Fíjese, ¿cuál es el propósito también de todo esto? Bueno, dice, hasta que todos lleguemos. ¿A la qué? A la unidad de la fe. Toda la iglesia debe de crecer, ¿cómo? En la unidad de la fe, en esa fe que nos une. Todos, es como hasta que todos lleguemos. Tomo la mano de mi hermano, la otra, vamos juntos, vamos a crecer. Muchos se oponen a veces, no quieren crecer. Pero hermanos, yo les pregunto a veces si realmente están en la fe. Y debe crecer en el conocimiento, dice la Biblia, del Hijo de Dios. Fíjese qué interesante. Conocer más y más a Cristo en nuestra vida. Dice, y sobre todo dice, a un varón perfecto. Usted y yo tenemos que madurar en nuestra vida y carácter. Dice, y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay una medida, un estándar, un ejemplo al cual debemos llegar y es Cristo. Y cuando se refiere perfecto habla de madurez. Tienes que madurar, tienes que crecer. Hay gente que tiene años y son enanos espirituales. O no han creído, no han crecido, no quieren crecer. Pero tú no puedes llegar nomás y sentarte y escuchar. Tú tienes que irse aquí hasta que todos lleguemos a la medida de ese varón perfecto. Ponga atención en el propósito por el cual usted ya debe buscar la unidad, crecer en el conocimiento de Dios y madurar en su vida y seguir un estándar, un ejemplo que es Cristo. Vea el versículo 14, el propósito, para que ya no seamos niños. Mire, hermanos, ay Dios mío, mire, hay gente en las iglesias que no han madurado en su vida cristiana. Viven como si nunca conocieran al Señor. O me atrevería a decir que nunca nacieron de nuevo. Y siguen con actitudes de niños. Ay, es que no me saludó. Ah, es que no me dijo esto. Ah, es que no me hizo una mala cara. Y créeme que parece que están viendo los defectos de los demás antes de crecer y ya de ver, en vez de dejar de ser esos niños, ya deben de madurar. Porque se quedaron en ese nivel de leche, cuando ya deberían haber tomado alimento sólido. Pero mire, Hebreos 5:14 es tan claro y nos dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de ¿qué?
dice, de sus dones, de ejercer de su fe. Dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Saben lo que es correcto y saben lo que no es correcto y crecen en su vida. Pero la leche es para aquellos que ahí se quieren quedar. Y precisamente dice aquí, fíjese, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ay, hermanos, ahorita cuánta falsa doctrina hay. Hace rato en la clase de hermenéutica le estaba diciendo a mis alumnos, le estaba explicando un pasaje que tanto citamos y que, a ver, ¿cuál es el contexto? ¿Ahora lo comprendes? No te puedes quedar con este concepto de este versículo sin entender el contexto. Tienes que tener un concepto adecuado de quién es Dios y un Dios grande y poderoso, que no puedes estarle dando lo mínimo. Mire, déjeme decirle, llevados, dice aquí, por todo viento de doctrina. Gente que solo quiere escuchar lo agradable a sus oídos y no escudriñan ni por sí solo las escrituras, que creen que todo cuanto un hombre dice ahí al frente, ¿sí?, sin tomarse el tiempo de ver si está bien o no. Gente que saca de contexto los pasajes y los creen cuando no han querido instruirse en la verdad de Dios. Y dice aquí, precisamente, llevados por doctrina de todo viento de doctrina, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, dice, por estratagema, o mejor aún, por malas mañas, o es como un juego de dados, dice, de hombres que para engañar. Y mire, hay muchos hombres con buenas intenciones, pero ¿sabe qué? De intenciones no vamos a servir al Señor. Tenemos que prepararnos. Gente que no se quiere preparar para el Señor, gente emotiva, gente sensual, guiada por su propia sensualidad y no guiadas por el Espíritu de Dios. Y dicen cada tontería. Hermanos, dice, hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, que se mueven hacia un sistema de error, por no conocer. ¿Sabe cuántos años estuvo Pablo con los discípulos después de que se quería juntar con ellos y que ellos no creían en su conversión y que de Bernabé lo toma? Entre 8 y 9 años estuvo con ellos. Y escribió todo el mensaje que fue transmitido acerca de ellos. Acerca de la Santa Cena, él fue instruido. Y dijo palabras tan hermosas. Pero fue ese tiempo de instrucción. ¿Quién le dice a usted que no tiene que prepararse? Los discípulos estuvieron 3 años con el Señor. Pero hay gente que no se quiere preparar. Hay gente que vive ahí, cegada. ¿Cegada en qué? En lo que le venga. Y sabes una cosa, no es así. Dios nos habló a través de qué? A través de su palabra, hermanos. Ahí está todo. A través de todo, toda la revelación aquí está completa. Y esto tienes que seguir. Los falsos maestros causan esta clase de confusión con relación a la verdad para tratar de desviar aquí a los creyentes hacia sus esquemas erróneos. Pablo contrasta aquí en el versículo 15 que no podemos seguir el error. Vea lo que dice aquí el contraste, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Qué es la verdad? Es Cristo. Pablo declaró positivamente que al hablar la verdad en amor, lleva la idea de mantener la verdad en amor tanto en la palabra como en la vida. Los creyentes van a crecer. Dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Pero dice en todo que en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tenemos que crecer en Cristo, no nuestras emociones, no lo que me conviene. Entonces Cristo es la fuente del crecimiento del creyente, hermanos. Y también la dirección, precisamente, y meta de su crecimiento. El cuerpo deriva toda su capacidad para el crecimiento y la actividad. Por eso los creyentes somos como un cuerpo que se desarrolla al estar unido por todas partes. Si una parte del cuerpo está fuera, por ejemplo, yo cuando jugaba basquetbol me llegué a luxar varias veces los tobillos y era horrible tener una parte de tu cuerpo fuera. Me lo acomodaban para que siguiera funcionando. Imagínense, si yo hubiera dejado esa parte, crece mal. Y hubiera crecido y caminado mal con un pie. Hermanos, fíjense, tenía que acomodarlo en su lugar, ya que si no lo hacía, dejaba de funcionar para crecer, iba a crecer mal. Así es el cuerpo de Cristo. El cuerpo está muy bien coordinado y concertado. Y aunque Pablo pone el ejemplo del cuerpo, que habla de un ser humano, pero lo canaliza con la iglesia, que esa unidad, todas las cosas, la buena doctrina nos va a unir y nos va a llevar a Dios. Versículo 16.
Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, cada miembro del cuerpo de Cristo está concertado, precisamente por estar cuidadosamente unido. Dios lo hizo perfecto. Y cada miembro está sostenido por medio de todas las coyunturas, según el estándar de la obra medida de cada individuo. Ahora, mire, esto hace que el cuerpo de Cristo crezca, que es la iglesia, y se edifique en amor. La frase en amor aparece 3 veces aquí, subrayando así la manera en que se mantiene la unidad, hermanos. También es importante notar que la palabra medida, metrón, ¿sí?, también se usa 3 veces en este contexto. Tenemos que medir y crecer a la medida de Cristo. Cada creyente debe funcionar en el cuerpo de Cristo por medio de la gracia capacitadora. Tú sé fortalecido en la gracia, decía Pablo a Timoteo. La gracia te va a capacitar, Timoteo. Y dice, según la medida del don de Cristo, que Cristo le concedió a cada uno. Y cuando cada iglesia crece apropiadamente, llegando finalmente a la medida de la semejanza con Cristo, es perfecto, hermanos. Hermanos, la preservación precisamente de la unidad es responsabilidad de usted como persona, sobre todo que es dotada por Dios en la iglesia. En esta unidad de estructura está la variedad de función. Pablo enfatizó el crecimiento del cuerpo, no el crecimiento personal. Porque si creces en el cuerpo, creces personalmente también, porque vas a atraer a otras personas. Cada individuo contribuye al crecimiento unificado, mientras que pone a trabajar sus dones particulares. Si usted no está creciendo en la unidad, 1, 2, en el conocimiento de Cristo, busca ser más y más a la semejanza de Cristo y está solamente llegando a calentar una banca cada domingo, déjeme decirle con toda verdad y pena, usted simplemente cambió de lugar, ni de religión, cambió de lugar. Usted no está en la iglesia para calentar una banca, usted está para desarrollarse. Usted está siendo capacitado cada domingo, con discipulados, con esto. Usted tiene que ya madurar y dejar las cosas de niño. Pablo decía que cuando era niño, hablaba con niño, pensaba como niño, pero cuando fui hombre dejé las cosas de niño. Yo ya no digo cambió religión, no, porque al menos los religiosos, déjeme decirle, hacen algunas cosas que les dicta su conciencia. Pero usted está en su zona de confort en la cual Cristo no está, pues solo cambió de lugar geográfico. Así que le invito a que analice esto y se entregue de verdad a Cristo. Este año tiene que haber un despertar en usted. O es hijo de Dios, o es hijo de desobediencia, lo cual no es ser cristiano en esa parte. Y este año, perdón, hermanos, bueno, ni perdón, pero lo voy a hacer. Voy a hablar de lo que es una vida cristiana. Y usted, yo quiero que usted piense lo que dice la Biblia y piense a la luz de la Biblia en esa parte. Usted tiene que estar trabajando, usted ya tiene que estar activo, compartiendo, no viviendo para sí, sino viviendo para aquel que murió por usted, en esa parte. Hermano, yo le agradezco a Dios por los 30 años que me ha permitido vivir en este ministerio. Y sabe una cosa, ha sido tan hermoso, porque he crecido y sigo perfeccionando mi vida, sigo cambiando, no te puedo decir ya alcancé todo, como decía Pablo, no. Pero sabe una cosa, sigo adelante en la obra de Dios y sé que tengo que crecer y sé que tengo que quitar todavía cosas que todavía Dios está trabajando, pero se las entregamos. Pero no estuve 30 años de ocioso, no estuve 30 años sentado en una banca. Estuve esos 30 años caminando y aún en las caídas, aún en los resbalones, nos arrepentimos de todo corazón y nos levantamos porque queríamos ser usados para Cristo. Así que le invito a orar. Si usted en verdad está en la iglesia, es para servir a Dios y servir en base a la capacitación que Dios le ha dado. Pero si llega a la iglesia solamente para ocupar un lugar, ¿sabe qué? Pues regrésese a donde viene, porque aquí no ocupamos lugares. Aquí
salimos de nuestros lugares, abarcamos y extendemos el reino de los cielos. Le invito a orar. Ay, Señor, gracias de verdad por todo lo que nos das, por todo lo que nos haces aprender, por todo aquello, Señor, que nos has mostrado y que es solamente por tu gracia. Señor, es feo decirlo, pero en muchas ocasiones hemos cambiado solamente de lugar. Y no es posible, Señor, que no hayamos crecido, no estemos, como dice Hebreo, debiendo ser ya maestros. Muchos de nosotros tenemos necesidad de leche, Señor, otra vez. No puede ser posible. Yo sé que a veces es complicado, pero no difícil crecer en ti. Duele crecer, pero vale la pena porque tú nos estás puliendo, Señor. Pero yo te pido, Señor, que nos ayudes a entender que no estamos cada domingo como un club social, venir, escuchar, irte, sino que tenemos que venir, ofrecer y dar lo mejor que nos permite vivir en la semana y luego, Señor, recibir de ti esa capacitación para seguir haciendo tu obra y cada uno haciendo crecer tu obra hasta que todos lleguemos a la unidad de esa fe. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por confrontarnos. Este año sé que será diferente para Matt. Sé que era diferente para muchos hermanos, porque Padre, como pastor los voy a instar a crecer. Como pastor los tengo que sacar de esa zona de confort. Y si no, Señor, pues que busquen el lugar de confort que ellos quieren. Pero Padre, no estamos aquí para entretener a la gente, no estamos aquí para calentar una banca, estamos aquí para extendernos. Te bendigo y te doy gracias por todo lo que harás y estás haciendo este tiempo y la forma en que estás añadiendo a tu iglesia. Pero Padre, la forma en que nosotros ya tenemos que empezar a trabajar para tu honra y tu gloria. Te bendecimos y te pedimos que nos ayudes a despertar en verdad y que salgamos de esa forma, esa zona de confort. No estamos en la iglesia para simplemente ir un domingo, otros no, Señor. Si no estamos creciendo, si no estamos desarrollando y ni aún yo como pastor multiplicándonos, estoy perdiendo mi tiempo. Así que, Señor, ayúdanos a entender por qué estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, gracias, muy buenas noches, que Dios le bendiga. Es un placer para mí compartir la palabra de Dios. Y bueno, la palabra de Dios es clara, hermanos. Entonces, no la voy a andar diluyendo, no la voy a andar en ningún sentido pues cambiando. Simplemente lo que dice la Biblia es lo que se me enseñó y esa es la escuela que Dios nos ha dado. Así que soy el pastor Roberto Zamora de la iglesia bíblica Amat. Es un placer estar contigo. Nos vemos mañana, si Dios nos permite. Y hermanos, si estás yendo a la iglesia, empieza a crecer, empieza a multiplicarte, empieza a desarrollar lo que Dios te dio. No estás ahí para calentar una banca. Tienes que salir de esa banca y empezar a extender el reino. Que tengas excelente noche. Cualquier cosa, ya sabes dónde nos encontramos. En los teléfonos 22 23 81 11 73, 22 12 07 97 95. Y es un placer el poder estar contigo. Que Dios te bendiga. Buenas noches. Nos vemos mañana. Gracias.